Saludos desde la redacción de Euronews. Les presentamos las noticias de este lunes 25 de abril. La guerra en Ucrania vuelve a ocupar la portada de nuestro informativo. Rusia, que este lunes ha atacado 5 estaciones de trenes de Ucrania, ha anunciado un alto el fuego para sacar a los civiles de la acería de Mariupol, en la misma jornada en la que se supo que Estados Unidos reabrirá en los próximos días su embajada en Ucrania. En una Francia fracturada, el presidente Macron se impone a la extrema derecha de Le Pen y promete la unidad y escuchar el silencio de quienes se abstuvieron en la segunda vuelta. Fueron más del 28%, marcando el índice de abstención más alto en 5 décadas. Y en Shanghái, donde muchos expatriados franceses no pudieron votar debido al estricto confinamiento, la estrategia Cero Covid podría resultar un fracaso. En estas imágenes que circulan en las redes sociales vemos que algunos residentes tratan de forzar los cierres metálicos de sus edificios simplemente para buscar comida o medicinas. Veremos el análisis de Óscar Valero, que compara esta situación de represión y de riguroso encierro con una distopía que lleva a muchos al borde de la inanición y la muerte. Y en México, cientos de mujeres protestan en las calles de la capital contra los feminicidios, denunciando la inacción de las autoridades tras el caso de Devani Escobar, una joven de 18 años asesinada en Monterrey. Al final de nuestro informativo veremos la cría y repoblamiento del zorro siberiano en Noruega, una especie en peligro de extinción. Vamos ahora con los titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos cree que Rusia está fracasando, según ha destacado durante su visita a Kiev junto al secretario de Defensa de Estados Unidos. Emmanuel Macron es aupado por sus socios a nivel internacional tras ser reelegido como presidente de Francia. Justicia es lo que volvieron a pedir centenares de mexicanas en una marcha en la capital, denunciando la inacción de las autoridades frente a los feminicidios. Rusia está fracasando. Es el mensaje que el secretario de Estado de Estados Unidos ha destacado durante su visita a Kiev. En la reunión con el presidente Zelensky han tratado asuntos como defensa, financiación y garantías de seguridad. El presidente ucraniano ya avanzaba antes de la reunión que en la visita se trataría el fortalecimiento armamentístico de Ucrania. Y no esperamos solo regalos o algún tipo de pastel. Esperamos cosas concretas y armamento específico. Por lo tanto, creo que podremos obtener de Estados Unidos lo que acordamos o parte del paquete de armamento de Ucrania que acordamos anteriormente. Para ello, además de Antony Blinken, en la reunión también ha participado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Rusia está fracasando, Ucrania está triunfando. Rusia ha buscado como objetivo principal someter totalmente a Ucrania, quitarle su soberanía, quitarle su independencia. Esto ha fracasado y buscaba dividir a Occidente y a la OTAN. Desde luego estamos viendo exactamente lo contrario. Creemos que pueden ganar si tienen el equipo y el apoyo adecuados. Y vamos a hacer todo lo que podamos, a seguir haciendo todo lo posible para que lo consigan. Rusia sigue asaltando localidades de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania, aunque según los servicios de inteligencia europeos e informes de expertos, sus ganancias sobre el terreno son más bien escasas. Después de haber bombardeado durante el fin de semana la acería Azovstal de Mariupol y de haber lanzado misiles por todo el país, Rusia ha anunciado un alto el fuego sobre la sitiada planta para evacuar al millar de civiles que aún se encuentran dentro. Según el ejército ruso, la evacuación será en la dirección que los rusos elijan. Enorme incendio en un depósito de petróleo propiedad de una filial de la compañía estatal Transneft en Briansk, al oeste de Rusia, según el Ministerio de Emergencia ruso. Se declaró de madrugada y ha afectado a un área de 1.500 metros cuadrados. De momento no está claro si el incendio está relacionado con la guerra en Ucrania. La localidad está situada a unos 150 kilómetros de la frontera con Ucrania, sin que por el momento se conozcan las causas. La agencia de noticias rusa TASS ha citado a un funcionario del Ministerio de Emergencias que ha dicho que no ha habido víctimas y que no ha sido necesario evacuar a los residentes cercanos. El Kremlin ha culpado anteriormente a Ucrania de ataques a la región de Briansk. Esta sirve de base logística para la invasión rusa de Ucrania.
Aunque no se recomendaron las reuniones públicas para la Pascua ortodoxa, muchos en Ucrania consideraron que era aún más importante asistir al servicio religioso este domingo, cuando se cumplen 60 días de la guerra. En las afueras de Kiev, entre las ruinas de las antiguas zonas ocupadas, también se organizaron celebraciones. Los residentes de un edificio en la ciudad de Irpin nos invitaron a compartir la comida que habían preparado en el sótano en donde aún viven. Actualmente en el edificio no hay agua ni electricidad. Esta zona fue ocupada durante semanas por tropas rusas, que arrasaron los edificios. El hedor es demasiado. Varias personas fueron asesinadas a punta de pistola. En esta parte del bosque fueron enterradas 6 personas. Con su buen humor, Sasha es el favorito de todos. Fue torturado por los soldados rusos y apenas escapó de la muerte. Siento el cariño de los amigos. Antes de la guerra no nos conocíamos y ahora estamos juntos. Nos ayudamos y apoyamos en todo lo que podemos. Somos como una familia. Natalia, ¿por qué es importante para ti y para las personas aquí reunidas celebrar la Pascua en el contexto actual? Es un símbolo de resurrección. Al celebrarlo, nos damos cuenta realmente de que estábamos casi muertos y que ahora hemos vuelto a la vida. Para mí, la Pascua significa la victoria del bien sobre el mal. Y este año es aún más simbólico. Y esperamos que la bondad gane, que Ucrania gane en esta guerra y que la bondad prevalezca. Por la victoria. Emmanuel Macron promete unir Francia tras derrotar a la extrema derecha con un 58,5%. El presidente electo reconoció que este resultado pone de manifiesto un país lleno de dudas y prometió trabajar para darle respuesta. También que numerosos electores votaron por él simplemente para frenar a Marine Le Pen. Pienso en todos los que votaron por la señora Le Pen, que están decepcionados esta noche. No abucheen a nadie. Siempre les he pedido que no abucheen. Porque desde ahora ya no soy el candidato de un bando, sino el presidente de todas y todos. Le Pen admitió la derrota, pero no felicitó a Macron. Aunque ha logrado su mejor resultado en unas elecciones con un 41,5%, no ha sido suficiente para llegar al Elíseo. Ha prometido seguir la lucha política y nunca abandonar a Francia. Con más del 43% de los votos, el resultado de esta noche es en sí mismo una brillante victoria. Esta noche lanzamos la gran batalla electoral de las elecciones legislativas. Lideraré esta batalla junto a Jordan Bardella con todos aquellos que tuvieron la valentía de oponerse a Emmanuel Macron en la segunda vuelta, con todos quienes tienen la nación clavada en el cuerpo. Macron, primer presidente reelegido desde 2002, va a trabajar, ha dicho, para calmar la ira de los franceses. En los primeros pasos de su mandato de 5 años se centrará en lanzar un paquete de medidas para aliviar el coste de la vida y en garantizar la gobernabilidad tras las legislativas de junio. Los principales líderes de la Unión Europea y otros dirigentes mundiales han felicitado a Macron por su victoria en las presidenciales francesas. En Alemania, el canciller Olaf Scholz señaló que el resultado fue un mensaje a favor de un fuerte compromiso con Europa. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson destacó que Francia es uno de los aliados más próximos e importantes. Espero que sigamos colaborando en los asuntos que más preocupan a nuestros países y al mundo, destacaba el británico.
El presidente de Estados Unidos también daba su enhorabuena a Macron. Biden ha destacado la larga alianza entre ambos para abordar desafíos globales, como la defensa de la democracia, la lucha contra el cambio climático o la ayuda a Ucrania. Precisamente el presidente ucraniano también ha felicitado al mandatario francés. Ambos han tenido un estrecho contacto durante la guerra. Zelensky ha agradecido su apoyo y se ha mostrado convencido de que juntos avanzarán hacia nuevas victorias comunes, hacia una Europa fuerte y unida, ha escrito en Twitter. En China, a 8.000 kilómetros de Francia, hay decenas de franceses que cumplieron su deber cívico este domingo. Los franceses que se encuentran en Pekín han votado para la segunda vuelta de las presidenciales en Francia entre el centrista Emmanuel Macron y su contrincante Marine Le Pen. Sin embargo, la amenaza del coronavirus no permitió que los expatriados en Shanghái tuvieran esta oportunidad. Lo que ocurre en Shanghái es realmente lamentable, pero son las circunstancias de la vida. También hay otros países donde los franceses no pueden votar. Creo que en Ucrania deben tener problemas. La Embajada de Francia en China anunció que, al igual que durante la primera vuelta, por las circunstancias excepcionales en Shanghái, se decidió no abrir los colegios electorales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es la estrategia de Cero COVID la que mantiene estrictamente confinados a los 25 millones de habitantes de Shanghái desde principios de abril. Aún así, los expertos de la salud insisten que recurriendo únicamente a estas medidas es imposible evitar el número de contagios, pues a pesar de todo, las cifras siguen en aumento. Este domingo, las autoridades anunciaron la muerte de 39 personas por COVID-19, lo que eleva el número de víctimas mortales a al menos 87 desde el inicio de la contención en Shanghái. La población de Pekín acapara alimentos por miedo a que las autoridades impongan en la capital china un confinamiento estricto como el de Shanghái debido al aumento de casos de COVID-19. La gente teme que se agoten las existencias, por lo que ha acudido masivamente a los supermercados a comprar productos de primera necesidad. El mismo efecto se deja sentir en las plataformas de venta en línea. Paralelamente se están formando colas interminables ante los puestos improvisados en los que se realizan las pruebas de COVID. Los test los llevan a cabo agentes con trajes de protección completos. Todo esto sucede a pesar de que las autoridades aún no han impuesto ninguna medida. Pero los habitantes temen que se produzca un escenario similar al de Shanghái, donde sus 25 millones de habitantes llevan confinados desde principios de abril. La RAE define distopía como una representación ficticia de una sociedad futura que produce efectos negativos en los seres humanos. Pero la distopía que están viviendo los ciudadanos de Shanghái es muy real y muy presente. El gobierno chino lleva más de 3 semanas implementando lo que llama su plan de 0 casos COVID, desde que se detectó un nuevo brote a finales de marzo. Esto significa restricciones draconianas para la mayor parte de sus 25 millones de habitantes, que de facto no pueden salir de sus casas. Y cualquier suministro que necesiten, desde comida a medicinas básicas, deben pedirlo a domicilio. Al estrés psicológico de no salir durante semanas se une la escasez de repartidores. Esto es porque no hay excepciones. Si un repartidor vuelve a su casa, tiene que quedarse encerrado. Muchos optan por dormir en el coche o en una tienda de campaña. Los más vulnerables, los ancianos, los ciudadanos de bajos recursos, no tienen tanto acceso al servicio de reparto por falta de conocimiento tecnológico o por falta de dinero. Se han producido situaciones dramáticas como mayores que fallecen porque no les llega su medicamento a tiempo. Cientos de testimonios cuentan, cuando pueden esquivar la censura, la verdadera lucha por acceder a productos como leche y huevos, cómo la economía está volviendo al trueque o cómo drones controlados por las autoridades locales cazan a los que en su desesperación quieren salir de sus casas saltándose las restricciones. Vídeos en redes sociales muestran a ciudadanos siendo llevados a sus casas a rastras. También las condiciones insalubres, con falta de duchas o inodoros, de muchos de los centros de cuarentena, en los que incluso ingresan menores solos, sin sus padres, o ancianos sin asistencia. El descontento ha crecido a niveles nunca vistos en una ciudad tradicionalmente vista como apolítica. Los censores no dan abasto para detener todas las quejas en las redes sociales, aunque las manifestaciones están a raya por las mismas condiciones de confinamiento. La pregunta es si la política de 0 casos COVID es suficientemente eficaz para justificar tanta restricción. Y la respuesta es que todo apunta a que no.
Las cifras de contagios y fallecidos que comunica el gobierno chino son tan poco transparentes que hay que estimar los datos. No obstante, los expertos, incluidos médicos chinos cuyo trabajo ha sido censurado, apuntan a que como la tasa de reproducción de la variante Omicron es 6 veces superior a la de otras variantes, es materialmente imposible evitar que la gente se contagie solamente recurriendo a los confinamientos. La clave sería la vacunación. Pero la autocomplacencia de las autoridades chinas con respecto a su estrategia hace que muchos de sus mayores, incluso los que tienen enfermedades crónicas, no estén vacunados, sin contar con la menor eficacia de la vacuna china con respecto a las de Pfizer o Moderna. ¿Va a recular China en su estrategia? Muy improbable. La estrategia de cero COVID viene directamente del Politburó chino, de Xi Jinping, que a finales de este año busca una reelección inédita en el 20º Congreso del Partido Comunista. Xi no puede fallar y pondrá todo su empeño en que dé resultados, aunque estén maquillados. Si los científicos están en lo cierto y los confinamientos no son suficientes para parar Omicron, muchas más ciudades chinas podrían enfrentarse de aquí a final de año a más confinamientos, a más doctrina cero COVID. Además de ineficaz, esta estrategia puede acabar lastrando la economía mundial ya herida por la guerra en Ucrania y generar un efecto devastador, ahora que gran parte del mundo ya está saliendo de la pandemia o ve la luz al final del túnel. Justicia para las víctimas de feminicidios es lo que volvieron a pedir centenares de mexicanas en una marcha en la capital denunciando la inacción de las autoridades. El caso de Devani Escobar, de 18 años, ha provocado indignación y una ola de protestas. La joven desapareció el 9 de abril. Su cadáver fue localizado el pasado jueves en la cisterna de un hotel de Monterrey, capital de Nuevo León. Durante su búsqueda fueron hallados en este mismo estado los cuerpos de otras 5 mujeres y niñas. Por Devani, Juana, Natalia, Pamela, las mexicanas muestran hartazgo, miedo e impotencia. Vine porque estoy, como todas, muy enojada, muy indignada y con mucho miedo de seguir viviendo en un país en donde pasa lo que le pasó a Devani. La fiscalía, los jueces, la policía, todos son una bola de corrupción, de ineficiencia, de insensibilidad. Nosotros no somos las malas ni somos histéricas, somos históricas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo justicia por las que ya no están, alzando la voz y lo vamos a seguir haciendo cuantas veces sea necesario. Porque las autoridades no hacen lo que tienen que hacer con tiempo y norma, ¿no? Cuando hay una desaparición, para ellas son ausentes y extraviadas. Y todavía siguen con el argumento que tenemos que esperar unos 72 horas para dar con su localización. Como que en vez de ir avanzando en una fiscalía especializada de desaparecidos, parece que vamos para atrás, no para adelante. Los feminicidios han aumentado en los últimos años en México. Oficialmente fueron 977 en 2020 y 1015 en 2021, aunque la cifra de mujeres asesinadas es mucho mayor. La extraño, quiero ver. En Eslovenia, la oposición liberal festeja su triunfo en las elecciones legislativas. El partido ambientalista Movimiento por la Libertad cosechó un 34,5% de los votos. Su líder, Robert Golov, un novato en la política, no pudo estar presente en la sede del partido debido a la COVID-19. No ha habido una votación con una participación como esta en 20 años. Y eso lo dice todo. Te dice que la gente quiere un cambio. Y la gente confía en nosotros como los únicos que podemos traer esos cambios. Y no hay que olvidar, la esperanza engendra expectativas. Y las esperanzas engendran nuestras responsabilidades. Libertad. El veredicto de las urnas supone un varapalo para el primer ministro saliente, el euroescéptico Janez Janša, omnipresente en la vida política eslovena desde hace 3 décadas y que esperaba lograr un 4º mandato. Nunca nos comportaremos como lo hizo la oposición en los últimos 2 años. Eslovenia luchó contra la pandemia y recibimos todo menos apoyo y cooperación. Incluso en la oposición, el Partido Demócrata Esloveno se comportará de manera diferente, de manera digna. El Partido Demócrata Esloveno de centro-derecha solo obtuvo un 23,6% de los votos. La participación fue del 70% frente al 52% en 2018.
En los últimos 20 años se han criado y soltado en la naturaleza más de 450 cachorros de zorro siberiano en Noruega. En 2003 solo quedaban 50 ejemplares en Finlandia, Suecia y Noruega. Ahora se reintroducen en las montañas de Troms, donde siguen intactas muchas guaridas abandonadas. Algunas se limpian de nieve para facilitar el acceso de los cachorros. Habla Thomas Johansen de la Agencia Noruega de Medio Ambiente. Aquí solía haber zorros de montaña y muchas madrigueras antiguas, pero han estado vacías durante muchos años. Ahora estamos liberando zorros con la esperanza de que establezcan una nueva estirpe aquí. El número de zorros ha ido aumentando lentamente desde el inicio del programa. Hoy la población cuenta con unos 300 animales adultos en Noruega, pero la situación sigue siendo crítica. Estos zorros siguen catalogados como en peligro de extinción. Karen Lone, de la Agencia Noruega del Medio Ambiente, recuerda por qué. Históricamente la caza no estaba regulada y la piel era muy demandada, y aunque se protegió ya en 1930, a la población de zorros le ha costado mucho recuperarse, dice. El año pasado se registraron 54 camadas, el segundo mayor número desde el inicio del programa de cría en Noruega. El número total de zorros árticos en los 3 países escandinavos se estima en algo menos de 500 individuos adultos en la actualidad. Ahora depositaremos algo de orina, y es orina de los mismos zorros que tenemos en estas cajas para que se sientan un poco como en casa, explica Thomas. Para facilitar su supervivencia, se instalan estaciones de alimentación suplementaria y guaridas artificiales cerca de los lugares de suelta. Hasta la fecha se han reintroducido zorros criados en cautividad en 9 poblaciones diferentes de Noruega. Nos despedimos ya con nuestro No Comment del día, que nos lleva a Estocolmo, en Suecia, con el maravilloso espectáculo de los cerezos en flor en primavera. Gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. ये देखिए वॉशिंग